primeiro passar a palavra para o professor Axel Didrikson. Como eu disse para vocês, é o nosso coordenador geral da Cátedra Unesco, Universidade Integração Regional para América Latina e Caribe. O professor Axel, ele é pesquisador no Instituto de Pesquisas Universitárias e Educacionais da Universidade Autônoma do México, é PhD em Economia e presidente para a América Latina e Caribe da Global University Network for Innovation, o GUNI, que tem sede em Barcelona, né? O professor Axel, ele atuou como secretário de Educação no governo do Distrito Federal, na Cidade do México, e foi assessor especial superior na República do Equador. Ele também, enfim, é assessor acadêmico de planejamento de diferentes universidades no México, América Latina, e Caribe e Itália. Axel, professor Axel Didrikson, muito bem-vindo ao nosso primeiro encontro no Seminário Internacional sobre Educação Superior. É um prazer enorme te receber aqui. Queremos muito ouvi-lo. Buenas tardes a todas. Gracias, Celia, Denise y Dirce, que son los miembros activos del nodo de la Cátedra UNESCO, Universidad e Integración Regional, y también parte de los trabajos que hacemos en GUNI. Muchas gracias por la invitación. Saludo a todas y todos los presentes de este importantísimo seminario. He escuchado con atención la extraordinaria exposición de la doctora Denise Leite, que pone un panorama fundamental de reflexión respecto a lo que ha sido la trayectoria de la universidad, la pedagogía, la currícula a nivel mundial y en América Latina en lo particular, un trabajo verdaderamente profundo y muy bien documentado. Yo quiero comenzar presentándoles a ustedes el debate contemporáneo sobre los cambios en la universidad, lo que estamos haciendo como cátedra y como GUNI, y plantearles como desafío intelectual y de producción del conocimiento lo que vamos a tener enfrente hacia los próximos 2-3 años, en el corto plazo, a mediano plazo en los próximos 5 o 7 años, y en el largo plazo en los próximos 10, 20, 30 años. Perdón. El día de ayer tuvimos la primera reunión del grupo de expertos para elaborar el documento, un documento base, uno de los documentos base de parte de GUNI, que se va a presentar en octubre de 2021 en la Conferencia Mundial de Educación Superior organizada por la UNESCO, que por primera vez no va a ser en la ciudad de París, que es la sede del organismo UNESCO a nivel internacional, sino por las dificultades financieras y por la convergencia de apoyos, se va a celebrar en la ciudad de Barcelona, España, o Cataluña, si ustedes quieren. Esto nos enlaza en una relación de discusión muy amplia que hemos venido teniendo en América Latina, y este acontecimiento del próximo año en octubre nos tiene que llevar a preparar toda una serie de elementos de reflexión, de posicionamiento de América Latina frente a los cuales me voy a referir en un momento. Esto se engancha, se articula con lo que hicimos tanto como GUNI, como cátedra y como universitarios de América Latina en la Universidad Nacional de Córdoba el pasado mes de junio de 2018, en Córdoba, Argentina, en la Universidad Nacional de Córdoba, que fue la primera y la única conferencia regional que ha habido en todo el mundo sobre
la temática de educación superior organizada por la UNESCO. Esta CRES, como le llamamos, Conferencia Regional de Educación Superior, fue multitudinaria, alrededor de 12,000, 13,000 participantes universitarios de toda América Latina y el Caribe, y en el marco de la celebración de los 100 años, como ya lo refirió Denise, de 1918, los 100 años de la autonomía universitaria y de la lucha estudiantil de Córdoba, precisamente en esta universidad, sobre el modelo, la pedagogía, la organización y la gestión de los conocimientos de entonces, que fue emblemático para definir el modelo que después denominamos napoleónico o liberal, positivista de América Latina. ¿Qué es lo que estoy poniendo en la discusión de este seminario? Que después de tener la reunión de 2018, en la Universidad Nacional de Córdoba, los latinoamericanos hemos elaborado un conjunto de principios, de estrategias, de políticas, una reflexión de una corriente de pensamiento muy amplia, sobre todo de las universidades públicas de América Latina y el Caribe, respecto al modelo y las perspectivas que estamos proponiendo hacia los siguientes 10, 15, 20 años. Porque las transformaciones universitarias, como ya lo demostró Denise, son largas, ocupan decenas de años, a veces siglos, y a veces incluso se mantienen las mismas estructuras decimonónicas, de claustro, de enseñanza directa y rígida que ocurrió en el medievo. Yo voy a hacer referencia al debate que ayer propuse en el comité de expertos, que vamos a ser los que vamos a elaborar el documento de GUNI para 2021 en la Conferencia Mundial de Educación Superior, que, como reitero, va a ser celebrada en octubre de 2021. Yo espero que sea presencial, porque si las cosas se complican con la pandemia, yo creo que o se va a suspender o va a tener que ser virtual, lo cual nos va a limitar muchísimo la participación de la cantidad de personas que podemos ir a la conferencia mundial como ponentes y como actores principales, pero hago referencia a lo que discutimos ayer y lo que creo que debe ser un tema del seminario hacia la reflexión intelectual y de producción del conocimiento hacia adelante. Como cátedra y como GUNI vamos a organizar de aquí a mediados del próximo año, hacia el primer semestre de 2021, una serie de eventos para rearticular las corrientes de pensamiento y de elaboración conceptual que tuvimos en el 2018 en la Universidad Nacional de Córdoba, para reflexionar sobre lo que tenemos enfrente del debate mundial que va a acontecer el próximo año en octubre, como digo, en la ciudad de Barcelona. ¿Qué está pasando en el debate mundial? Aquí enlazo la reflexión de Denise con lo que estamos discutiendo a nivel internacional en la perspectiva de los modelos tradicionales que surgieron entre los años 50, 60, que fue el gran boom de la masificación de la educación superior a nivel mundial, y cómo se están transformando de los años 90 hacia la fecha. Me refiero a los 4 modelos de universidades que son predominantes en el mundo. El modelo angloamericano, el modelo anglosajón, particularmente el inglés, el australiano, Nueva Zelanda quizá también, y un poco también que retomó Japón y algunos países de Asia-Pacífico. El modelo humboldtiano, que surgió, como ustedes saben, desde el siglo XIX, que a diferencia del modelo napoleónico, que estaba centrado en la formación de profesionales para el Estado, el modelo humboldtiano en Alemania lo que hizo fue articular la docencia con la investigación,
rompiendo el esquema meramente tradicional de universidad docente, de alumno-profesor, y desarrolló el nuevo modelo que durante el siglo XIX y durante el principio del siglo XX se expandió por todo el mundo. Fue un modelo casi el más emblemático, fue retomado con características propias por el modelo angloamericano y también con el modelo napoleónico desde la perspectiva de las de Grande École, ¿no? Las grandes escuelas que desarrollaron la investigación en Francia o que redefinieron el modelo napoleónico. En América Latina, como sabemos, el modelo napoleónico fue el predominante del siglo XIX hasta el siglo XX. Y en muchos sentidos lo seguimos manteniendo con sus rasgos básicos de formación de profesionales, división de disciplinas estancas, el docente como catedrático rígido que cada año repite exactamente lo mismo sobre la base de las disciplinas y las profesiones, pero esto está cambiando de manera radical entre los años 90 y principios de este siglo en los 4 modelos. ¿Hacia dónde se están moviendo estos 4 modelos a nivel mundial? El modelo angloamericano pasó de ser un modelo emblemático de universidad para todo el mundo por su capacidad de desarrollo científico-tecnológico y su diversificación dentro de una serie múltiple de instituciones de educación superior, community college, college de 2 años, college de 4 años, universidades de 4 años, universidades de posgrado, etcétera. Perdón, es que aquí ya está haciendo frío en México. El modelo angloamericano lo que se transformó es en lo que llama Scheisler Slaughter et al. En el modelo de capitalismo académico. Es decir, un modelo en lugar de diversificado, un modelo estratificado, en donde los colleges de 2 años o los colleges de 4 años, a diferencia de las perspectivas que asumieron como capitalismo académico, un grupo de quizá 20, 30 universidades, estratificó el modelo angloamericano y se desarrolló como un capitalismo académico, es decir, en donde el Estado o las empresas proveen la mayoría de los recursos financieros y las universidades desarrollan una altísima capacidad de investigación e innovación para convertirse casi en empresas de producción o en fábricas de producción de conocimientos, como por ejemplo las universidades del Ivy League, el MIT, Stanford, Harvard, Massachusetts, Johns Hopkins, etcétera, etcétera, que conforman la élite de las universidades y que concentran alrededor del 60 o más % del total de los recursos de inversión hacia ciencia y tecnología, y por supuesto que tienen unos vínculos muy estrechos con las grandes transnacionales norteamericanas o mundiales de producción de conocimientos, lideran cerca de 20, 30 campos de conocimientos a nivel mundial, a nivel sobre todo de la industria farmacéutica, de la genómica, de la industria espacial, de la industria militar, por supuesto, de armas poderosísimas, de la energía nuclear, de las fuentes alternativas de energía no fósil, han mapeado el genoma humano, están en el liderazgo de las articulaciones en microelectrónica, sobre todo a partir de los esfuerzos que se hizo desde la Universidad de Stanford con Silicon Valley, que fue el detonante de la industria informática a nivel mundial y de los software y hardware, que posicionó a las 5 grandes empresas que hoy en día están siendo generosamente financiadas por todos nosotros con Zoom, con las plataformas de Microsoft, de Apple, de Amazon, etcétera, etcétera. Son las 5 grandes empresas que más han ganado millonariamente en capital orgánico y en los valores, en la agregación de valores durante la pandemia, porque todos estamos usando de forma múltiple
por la situación que tenemos de confinamiento, estas plataformas informáticas o de educación a distancia. Bueno, pero de ahí surgieron estas perspectivas. Entonces, el modelo, para sintetizar, el modelo norteamericano de Estados Unidos se transformó en un modelo de capitalismo académico de alta estratificación que ha dejado por abajo a las otras instituciones de educación superior. Entonces, predominan estas grandes empresas de gran capacidad, pero en alta competitividad y desafío con lo que fue el modelo asiático-pacífico, que retomó el modelo humboldtiano, particularmente junto con algunos rasgos del modelo anglosajón de Inglaterra, que se transformó en Asia-Pacífico en lo que ellos denominan a partir del año 2000, mediados desde 1994 a la fecha, en lo que ellos denominan el modelo World Class Universities. En Japón, China, Corea, Singapur, Malasia, el modelo tradicional de universidad nacional, emblemática de la Universidad de Seúl, de la Universidad de Tokio, de Osaka, de Hiroshima, de Tohoku, de la Universidad de Malasia, de la Universidad de Singapur, de las grandes universidades como Tailandia también, o la Universidad de Pekín, de Tsinghua, de Shanghái, etcétera. Ahora se transformaron desde los años 90 a la fecha en modelos que denominan de World Class Universities. Quieren retomar partes del modelo norteamericano, quieren retomar partes del modelo humboldtiano, también adoptan algunos rasgos del modelo anglosajón binario, que como ustedes saben fue el modelo clásico de Inglaterra, del modelo de universidades politécnicas y tecnológicas con el modelo de universidad liberal. Esa fue la característica de estos modelos, pero ahora los están transformando en modelos internacionales basados en el ranqueo mundial, pero sobre todo con un enorme desarrollo de su capacidad para la investigación y la innovación. Esto ha desarrollado un desafío tremendo para el modelo, sobre todo en áreas de conocimiento de punta, de tal manera que, por ejemplo, estos modelos lo que han hecho ha sido desarrollarse en tres tendencias. Uno, en la fusión de instituciones, de institutos de investigación con las grandes universidades, por ejemplo, de Japón, de China, de Malasia, etcétera, de Corea, como lo he mencionado. Por ejemplo, los otrora grandes institutos de investigación de China en medicina, en ingeniería, de derecho, etcétera, de las grandes instituciones de investigación, se fusionaron desde 1994 con la Universidad de Beijing, igual hizo Tsinghua, o la Universidad de Fudan, para hacer unas macrouniversidades con una altísima capacidad y potencialidad para desafiar los modelos dominantes de Europa, tradicionales, y de Estados Unidos en materia de ciencia y tecnología. Entonces, por ejemplo, hoy en día la Universidad de Pekín, la Universidad de Tsinghua, Fudan y Shanghái ya son las universidades que tienen el más alto nivel de producción científica, por ejemplo, en ingeniería, en genómica y en microelectrónica, desafiando a las grandes transnacionales también y a las universidades tradicionales del modelo anglosajón y del modelo angloamericano. Igual está ocurriendo con la Universidad de Seúl, que articuló y integró institutos de investigación y se ha hecho una gran universidad, una macrouniversidad que está atrayendo miles y pretenden millones de estudiantes de todo el mundo, se están internacionalizando y están desarrollando altísimos niveles de capacidad en producción de conocimientos. La punta de todo esto la tiene Japón y la tiene China. China con el modelo 865 y 911, que está planteando la creación de 100 universidades de clase mundial, donde están definiendo que el currículum básico de estas 100 universidades chinas de clase mundial va a ser para formar el liderazgo mundial de China
con sus grandes empresas. Dicen, si nosotros vamos a ser el país líder del mundo, tenemos que crear a los profesionales que van a liderar las empresas mundiales chinas. Y por lo tanto tienen la mayor influencia en la conformación y las reformas que están ocurriendo en Corea, en Malasia, en Singapur, etcétera. Esto hace referencia a que hay una tendencia a nivel mundial en estos tres modelos, el nuevo de World Class Universities de Asia, el modelo estratificado de capitalismo académico de Estados Unidos y el modelo de diversificación y homologación unitario de Europa a través del proyecto Bolonia, que como ustedes saben creó un espacio único de educación superior, pero que ahora se ha diferenciado con la salida de Inglaterra, con la fusión de universidades que son las más importantes del mundo ahorita en términos de concebir la innovación y la formación del capital humano para fines de bienestar social, que es el modelo nórdico, que es el modelo ahorita más avanzado que tiene Europa, junto con las universidades de investigación, lo que le llaman The Research Universities, básicamente organizadas en la Liga de Universidades Europeas, de League of European Research Universities, LERU, la famosa LERU, que tiene a las 25, 30 universidades más importantes de investigación a nivel europeo. ¿Hacia dónde va toda esta corriente de cambios que están ocurriendo a nivel de tres regiones del mundo? Está imponiendo un modelo de mercado, un modelo de mercantilización, un modelo donde la docencia no es importante, sino la innovación y la investigación, la producción de un valor agregado hacia el mercado y las grandes empresas, de tal manera que esta representa a nivel mundial, con sus diferencias por países, por regiones, etcétera, etcétera, la punta de las fronteras del conocimiento. Prácticamente se están disputando en 20, 30 áreas del conocimiento espacial, de la inteligencia artificial, de la robótica, de la nanotecnología, de la miniaturización de los componentes tecnológicos, de las ciencias sociales, de las nuevas formas de evaluación de impacto social y directamente relacionados con la sustitución de los rankings mundiales por nuevas estructuras de evaluación y acreditación de la calidad, pero todo en relación con el mercado, con la subordinación y la mercantilización de las universidades a nivel mundial. Esto nos coloca en una situación polarizante, porque los resolutivos en América Latina, desde el plano de la reconstrucción y la redefinición del modelo napoleónico que hemos definido en las diferentes CREs, particularmente en esta última, y lo que estamos debatiendo en GUNI desde ayer, y que yo propuse como contenido, es que nosotros no estamos hablando de mercado. Sí, por supuesto, en América Latina, Brasil, Colombia, México, Ecuador, Salvador, Paraguay, etcétera, hay una corriente muy fuerte de mercantilización y de privatización de la educación superior. Particularmente Brasil es un caso emblemático de esta corriente de mercantilización y privatización, pero también México y también Colombia, aunque Colombia ha superado bastante los indicadores de relación entre lo público y lo privado a favor, afortunadamente, de lo público. Pero en México estamos 40, 60 también todavía, pero Brasil es casi 80% o más de escuelas privadas, universidades privadas frente a las públicas, etcétera. Entonces sí tenemos una corriente de privatización y mercantilización, pero la gran corriente pública sigue siendo dominante como modelo universitario porque concentramos más del 80% de la investigación científica y tecnológica, desarrollamos la mejor capacidad de cultura, arte y difusión de la cultura y del arte en toda América Latina, tenemos la mayoría de los profesores de tiempo completo y de la investigación, y somos universidades que defendemos el concepto de bien público, de autonomía universitaria, de derecho humano, de acceso, de igualdad, de inclusión,
de políticas interculturales para las minorías raciales, indígenas, campesinas o marginadas, y por lo tanto somos universidades con criterios de gratuidad, con criterios de autonomía, con criterios de valor social del conocimiento que producimos. Esto, frente a los modelos que me he referido de Europa, aunque hay sus diferencias, por supuesto, de Estados Unidos y de Asia, nos polariza. ¿Qué quiero decir para hacer un resumen general? Que en la reunión mundial de la UNESCO de Educación Superior, donde vamos a llegar como latinoamericanos y tenemos que llegar muy sólidamente comprometidos y muy bien articulados desde el plano de nuestras definiciones programáticas, nos vamos a enfrentar con una cantidad de expertos de la OECD, del Banco Mundial, de la propia UNESCO, de China, de Japón, de Malasia, de Europa, de Estados Unidos, diciendo: la educación superior es una mercancía, la educación superior es un servicio global, la educación superior debe definirse desde el plano de su relación con el valor agregado productivo y el desarrollo económico de las grandes empresas. La educación superior y las universidades deben estar vinculadas con la sociedad desde la perspectiva de economías del conocimiento, donde agregan valor y capital humano para el beneficio del desarrollo económico del gran capital. Y nosotros vamos a llegar diciendo: no, las universidades son de bien público, las universidades son autónomas, las universidades deben tener la capacidad crítica, una conciencia crítica de una ciudadanía responsable. Tenemos que defender el medio ambiente, tenemos que defender la autonomía, tenemos que defender que el derecho de tener un subsidio público del Estado suficiente para el desarrollo de la ciencia, la tecnología, el arte, la cultura, los conocimientos, y va a ser un choque de trenes. Entonces estoy planteando el debate. ¿Qué vamos a hacer los latinoamericanos frente a estas corrientes de cambios universitarios muy, muy fuertes, con grandes recursos, en un espacio que va a organizar GUNI y la UNESCO, en donde nosotros vamos a llevar nuestra declaración de 2018, vamos a llevar la cátedra UNESCO, va a ir Celia, va a ir Denise, va a ir Dirce, va a ir todos los colegas y colegas que están presentes, vamos a ir con argentinos, uruguayos, etcétera, más o menos articulados con la misma posición, frente, además, con una situación conflictiva dentro de América Latina, porque después, entre 2018, y 2020, ocurrieron 3 acontecimientos fundamentales que tienen que llevarnos a la reflexión sobre el papel de la universidad en el desarrollo. Uno, entre 2017 y 2019, tuvimos cambios en 5 países hacia la derechización, particularmente Brasil, Bolivia, Ecuador, Paraguay, y algunos países de Centroamérica, que prácticamente adoptaron posiciones neoliberales, fascistoides, derechistas, que revirtieron reformas importantes que habían ocurrido, por ejemplo, en Ecuador, donde yo estuve asesorando la reforma universitaria y la creación de 4 universidades emblemáticas como parte de un equipo muy, muy comprometido y radical que hizo una reforma universitaria fundamental, pero llega el nuevo gobierno y prácticamente lo desaparece, lo reduce a nada. Hay un recorte del 60% del total de presupuestos y hay una conflictividad tremenda. Igual ocurrió con el golpe de Estado en Bolivia, que ahora afortunadamente se ha revertido con las nuevas elecciones y el triunfo del MAS. Ocurrió también en Argentina con el gobierno de Macri y afortunadamente hoy se revirtió esto con el gobierno de Fernández. No ha ocurrido en Brasil, desafortunadamente, y les toca 2 años más de soportar a ¿cómo le diría yo?, engendro trompiano, que habla portugués en lugar de hablar gringo, porque casi es igual. Bueno, en Estados Unidos esperamos que esta situación se revierta y que Trump
ahora sí se vaya a sus negocios y deje de fregar al mundo. Pero bueno, hay una situación ahí muy difícil. Estamos en la lógica entre 2020 y 2021 de revertir los gobiernos de ultraderecha, fascistoides que ocurrieron en los últimos 5 años, 4 o 5 años, hacia nuevos gobiernos democráticos. En México, afortunadamente, tuvimos un cambio muy favorable, popular, de una gran legitimidad social, como es el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y estamos metidos en una transformación muy radical del sistema de educación superior, con leyes generales que estamos debatiendo en el Congreso, en las universidades, etcétera, etcétera. Estamos definiendo estrategias de transformación muy importantes. Pero en medio de todo eso, aparte de los cambios de gobierno, de política pública, de recursos, etcétera, con una sólida conformación intelectual y de conocimientos que viene de las CRES 2008 y 2018 que hemos tenido en América Latina, que nos posicionan muy bien y que nos han identificado a nivel de América Latina frente a los otros modelos que ya he mencionado de Europa, de América, de Estados Unidos y de Asia. De repente en el 2020 ¡pum!, nos lleva un chubasco infectado que nos infecta a todos, nos mete enclaustrados. Por eso estamos ahorita en un mundo plano, estamos en una pantalla, estamos en nuestra casa, no estamos viéndonos como yo quisiera haber ido a Porto Alegre a encontrarme con ustedes y poder de forma comunitaria, en la autonomía de pensamiento, en la reflexión, etcétera, haber estado con ustedes in situ, pero no ha sido posible porque estamos encerrados. Véanme a mí, hasta me dejé crecer la barba por el confinamiento, de tal manera que ya llevamos casi todo el año con este modelo mixto, etcétera, etcétera. Esto va a durar en el corto plazo. Esta es una reflexión de qué es lo que vamos a hacer en América Latina. Ya estamos planteando una redefinición de la política pública para el regreso a la nueva complejidad. A la nueva complejidad que nos va a traer un regreso con pandemia, con condiciones sanitarias, que no son solamente sanitarias, son económicas, son sociales, son psicológicas, son de cultura, de relaciones sociales y económicas en general, son problemas de desarrollo en su conjunto, integrales. Entonces, vamos a tener 2, 3 años de dificultades económicas, de cómo regresamos a clases. Por ejemplo, imagínense la UNAM. La UNAM tiene 350,000 estudiantes. Somos 35,000 profesores e investigadores. Son 36,000 trabajadores de servicios. Regresar esa multitud, estamos en 23 estados de la República, hacer regresar casi a 500,000 de personas en campus abiertos, es una dificultad tremenda. Imagínense a nivel de los sistemas educativos superiores en toda América Latina y el Caribe. Lo tenemos que pensar muy bien, de tal manera que no ocurra una desgracia sanitaria de nuevo y tengamos que volver a cerrar las instalaciones y volvamos a tener que confinarnos, etcétera, etcétera. Estos 2, 3 años del corto plazo van a tener que redefinir estrategias, políticas de recursos, políticas pedagógicas, cómo utilizamos las nuevas tecnologías. Nosotros hemos estado debatiendo mucho lo antipedagógico que es el uso mixto de esta relación indirecta con los alumnos. Ya tenemos documentos de investigación tanto de la UNESCO, de la CEPAL, como de nosotros mismos, donde hemos visto y demostrado que durante la época de la pandemia se han perdido conocimientos, se han perdido habilidades de lectoescritura, de capacidad de pensamiento crítico, de elaboración de proyectos, de formulación de hipótesis y de tesis, por la separación y la falta de comunicación directa con nuestros alumnos, con otros profesores, congresos, eventos, en fin, que han ahondado la tremenda desigualdad e inequidad que ya de por sí existía en América Latina y el Caribe.
La pandemia, como ustedes lo pueden ver en el último documento que salió esta semana del grupo de monitoreo de los CDS, de los Objetivos para un Desarrollo Sostenible, ustedes lo pueden bajar, lo pueden ver ahorita mismo, GEM 2020, que lo hizo con UNESCO, OREALC y CEPAL. El grupo de monitoreo demuestra que en los últimos 6 meses ha ocurrido una mayor desigualdad social y económica en América Latina, de tal manera que de por sí los niveles de pobreza, de desigualdad, de inequidad en mujeres, en población indígena, en población pobre, ya la teníamos de por sí agravadísima, pero ahora en esta época se ha ahondado más. Y a nivel educativo, esta desigualdad, por supuesto que ha hecho que alrededor del 60-70% de los estudiantes en general del sistema educativo nacional prácticamente están fuera del sistema. No han podido conectarse, no tienen conectividad, no tienen las computadoras, las máquinas para estar en constante relación con sus profesores o con sus clases. En México se implementó un proyecto de televisión que tampoco ha servido de mucho porque de por sí las clases eran rígidas y ahora con la pura televisión, donde los maestros hacen maravillas para poder mantener a los estudiantes, pero imagínense con estudiantes que viven en una sola casa, en un solo cuarto, que tienen 3, 4 hermanos, 5 hermanos, el padre también trabaja con la computadora, con la televisión, o la abuela quiere ver sus telenovelas, desplazan a los hijos, los ponen a trabajar, y esto se ha perdido y se ha profundizado los niveles de desigualdad y inequidad, como lo estamos ya demostrando y como aparece en el grupo de monitoreo. Esto es una gran dificultad que tenemos ahora frente al 2021 y el 2022, porque yo creo que en estos 2 o 3 años vamos a tener que redefinir nuestras prácticas pedagógicas, la relación con los estudiantes, el uso y manejo de las nuevas tecnologías, cómo hacerlas que realmente sean una ayuda y un medio para el desarrollo de conocimientos y procesos cognitivos y no un obstáculo para este desarrollo pedagógico y didáctico, y cómo vamos a volver al retorno a nuestro campus, a nuestra relación directa, a la presencialidad. A mediano plazo implica que si no tenemos gobiernos de progresistas que apoyen la educación, la cultura, la ciencia y la tecnología, pues prácticamente en el mediano plazo vamos a tener enormes dificultades para trabajar desde el plano de nuevos conocimientos, como lo demostramos en el informe, en el capítulo regional de América Latina del 7º informe de GUNI, donde estuvo Celia Caregnato y Denise y Dirce con tremendos trabajos que enviamos a GUNI sobre la sinergia entre las humanidades, la ciencia y la tecnología. Ahí estos desarrollos que estábamos impulsando de manera interdisciplinaria de nuevas áreas del conocimiento, de nuevos usos y manejos de la pedagogía y de las prácticas de los investigadores, profesores y estudiantes en perspectivas distintas, pues obviamente se nos van a dificultar en el mediano plazo si no sabemos cómo articular una visión de largo plazo hacia el 2020-2030. Obviamente, hacia los próximos 10, 20 años vamos a tener condiciones distintas sobre las cuales tenemos que pensar cómo va a ser la universidad del futuro. ¿Qué tipo de universidad vamos a ofrecerle a las nuevas generaciones? Tiene que ser distinta. No puede ser que pensemos que lo que hoy estamos aprendiendo lo vayan a aprender igual los chicos que apenas están en educación básica en el 2020, 25, 30, cuando vamos a tener la curva demográfica de ruptura de las generaciones más fuerte que hayamos tenido en la historia de América Latina, porque en el 2025-30 va a comenzar el proceso de envejecimiento poblacional de América Latina. Vamos a tener más jóvenes y jóvenes adultos, menos niños, va a haber menos población en educación básica, pero las universidades van a tener que recomponer sus estructuras de inclusión porque va a haber demandas de población adulta
muchísimo más grandes que las que tenemos ahora, que están basadas básicamente en grupos de edad escolar de 18 a 24 años. En el 2025-30, termino ya con esto, Celia, vamos a tener esta dificultad y por lo tanto tenemos que pensar también en cómo rearticulamos desde el corto, el mediano plazo, un escenario alternativo donde la universidad superemos el modelo napoleónico, superemos las viejas prácticas disciplinares y pensemos en una universidad inclusiva, de bien público, mucho más articulada a los problemas de la sociedad y que las investigaciones y los conocimientos que desarrollamos tengan verdaderamente incidencia social y procesos de transformación sociales y económicos hacia la igualdad, la equidad y la justicia para nuestros pueblos. Muchas gracias.